todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos en Estado de los Estados. Ahora con una introducción distinta, porque los temas de este día son verdaderamente interesantes. ¿No te parece, Jorge González Durán? Que tiene que haber una introducción distinta, me parece excelente eso, porque le da mayor amenidad, mayor interés a este programa, ya de por sí muy escuchado. Sí. Y bueno, ya de escuchados los tuyos. Y escuchados, que yo vengo de la radio, así es. ¿Verdad? Sí. ¿Qué te parece, Óscar González? Me parece muy bien, es bueno tener estos temas sobre la mesa, estar pendientes de lo que sucede y comentarlo aquí, en Estado Óscar de los Estados. Óscar está un poco desmañanado, ¿verdad? No, pero hoy no se ve crudo. Hoy no se ve crudo. No. Hoy no estás pidiendo no crudo, tu agripado. cocol. Agripado, una gripa de 3 semanas o 4, pero bueno. Y esta mañana está Basilio Arévalo, autor de la columna Alto Impacto y editor del Novedades Chetumal. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Lilia, mucho gusto. Oye, te tocó una mañana de regaños, caray. Pues, hasta vas a decir, qué terrible, ¿a dónde vine a caer? Bueno, ellos ya no se sorprenden porque ya me conocen, pero tú te vi así medio apanicado. Hacerlo a título personal es lo mejor. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Lilia, muy buenos días. Pues, ¿qué les parece si vemos nuestra introducción? Pero por supuesto. I've got you under my skin. I've got you. La reforma laboral en realidad va a legalizar lo que ya sucede en México. En el dictamen de la Cámara de Diputados se establece que el sindicalismo corporativo permanecerá intacto. Es legalizada la subcontratación, los contratos temporales y periodos de prueba sin responsabilidad para el patrón ni derecho de antigüedad. También la capacitación inicial, el pago por horas y el despido unilateral por correo. Se define al salario digno o decente como aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. Fue rechazada la propuesta de que la elección de las dirigencias gremiales sea mediante voto libre, universal, directo y secreto, aunque se incluye el derecho de los trabajadores a conocer el destino de sus cuotas. La reforma laboral no cambia nada de fondo y tampoco será un factor que vaya a estimular la creación de empleos de calidad. Y se pregunta uno, ¿dónde quedó la voz de los trabajadores? I've got you under my skin. En una contienda cerrada entre las dos fuerzas políticas más importantes dentro del PAN, Eduardo Martínez Arcila logró obtener la presidencia estatal en sustitución de Sergio Bolio Rosado. Los aspirantes a dirigir candidaturas en la próxima contienda ya le piden que demuestre imparcialidad y pueda permitir piso parejo para los aspirantes. La nueva dirigencia tendrá a su cargo aprobar y emitir la convocatoria para iniciar los trabajos de renovación de la dirigencia municipal en Benito Juárez, así como de iniciar las actividades para una mega alianza con otros partidos políticos, principalmente, obviamente, con el PRD. Martínez Arcila fue electo por 2 votos de diferencia con su opositor Jesús Cetina Tejero, quien era el gallo de Alicia Ricalde Magaña, actualmente diputada federal y expresidenta municipal de Isla Mujeres. A partir de noviembre iniciará el proceso para renovar la dirigencia del PRD en el estado, mientras las dirigencias municipales, según el Consejo Nacional del Partido, permanecerán hasta 2013, después de las elecciones locales para presidentes municipales y diputados. La pregunta es, ¿caerá el grupo de Gregorio Sánchez Martínez y se impondrá el de Julián Ricalde? I've got you under my skin. En su primer acto oficial como gobernador,
Rolando Zapata Bello presentó su programa de ajuste financiero y nueva cultura de austeridad pública, que contempla un plan llamado Presupuesto Base Cero, con la eliminación de gastos de representación para los funcionarios, límites al uso de celulares, suspensión de la entrega de obsequios con motivo de asuntos de carácter institucional, orden ceremonial o relaciones públicas, reducción de viajes para funcionarios a solo los estrictamente necesarios y condicionados a entrega de resultados. En ningún caso, según este plan, se autoriza el pago de hoteles de lujo o transportación distinta a la de clase económica. Nos preguntamos si todo este despilfarro lo vivieron los yucatecos los últimos 5 años. ¿Usted qué cree? I've got you under my skin. Bueno, independientemente de estos temas que vamos a tratar ampliamente durante el programa, tenemos ahora, y ya muy recientemente, muy fresco, muy fresco, pues el cadáver del hijo de Humberto Moreira. ¿Cuál es tu opinión, Basilio, al respecto? ¿Tu percepción de cómo está esto? Pues antes que nada, este momento que se considera la riqueza de un político. Ahí no hay ninguna riqueza de todo lo que Humberto Moreira ha venido forjando en su trayectoria. Es simplemente, como él dice, es el momento que no puede soportar. El político ha perdido esa parte sensible, que momentos trágicos simplemente lo acaban, ¿no? Como él mismo reconoce, no era para menos. No era para menos. Oscar. Pues es algo verdaderamente terrible. Sucede todo el tiempo. Hablamos de 80,000 muertos como resultado colateral de la guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón, pero cuando se da a este nivel, impacta mucho. Sí, yo creo, y lo comentábamos hace 2 programas, básicamente aquí, independientemente de la tragedia familiar, que evidentemente cuando uno se entera de estas cosas no se pierde la capacidad de sorpresa, se sigue sintiendo muy, muy feo. Creo que parte de esta estrategia que tiene la delincuencia organizada de golpear figuras, porque mucha gente discutirá que este pobre muchacho es tan ciudadano como cualquier otra de esas víctimas y que sus muertes no han tenido ni la publicidad ni la dimensión, en este caso, por ser hijo de quien es. Pero al final de cuentas, esta estrategia de la delincuencia de buscar figuras reconocidas para golpearlas es un golpe a las instituciones, porque lo que dejan es un estado como de indefensión, de hacernos sentir que la delincuencia puede llegar hasta donde sea y a quien sea, y eso nos pone en una situación en la que, diga lo que diga Felipe Calderón, la impresión es que ellos siguen ganando la guerra. Jorge. Moreira dice en relación al lamentable asesinato de su hijo que es un muerto más, ¿no? Que se suma a la larguísima lista de muertos de este sexenio. Y otros analistas de la izquierda dicen también que hay que verlo como un muerto más, que no tiene nada de especial. No, sí tiene algo de especial. Es el hijo de un exgobernador, de un expresidente nacional del PRI, de una prominente figura en el armado sobrino del gobernador actual, de este nuevo sexenio, del nuevo sexenio que se inicia. No es un muerto más, es un muerto que tiene una relevancia y un impacto especial y un mensaje quizá especial. Lili Arellano, en una columna que publica ayer del Por Esto, da una serie de, pues es un análisis interesante y no señala nada, pero sí lanza hipótesis, ¿no? En este sentido, de que es un mensaje. ¿De quién? ¿Quién sabe? Pero lo que tú dices es verdad. El estado de vulnerabilidad en que se encuentra la sociedad mexicana es atroz. Porque aparentemente, por los antecedentes de este muchacho, podríamos presumir que él no estaba involucrado en nada, que realmente su ejecución sería de este tipo, enclavada en la venganza o en el ajuste de cuentas,
más mediático para hacer sentir esa vulnerabilidad. Costaría mucho trabajo entenderlo como un mensaje positivo, pero en algunas publicaciones que hemos estado leyendo últimamente, parece que el crimen organizado después de esta sangrienta guerra está bastante lesionado. Ha tenido muchas afectaciones y eventualmente tiene que recurrir a acciones tan escandalosas como esta. Ahí sí yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo supongo que Pero no en estás lo de acuerdo. más mínimo. Yo supongo que Me no estás de parece acuerdo. que no les han hecho ni un araño a sus ingresos, pero ninguno, porque no hemos visto los grandes decomisos de droga que tendrían que darse si tú tienes un paso que te obliga a surtir un mercado de más de 200 millones de consumidores. O sea, no hay ese golpe. Mientras tú no golpees la bolsa, ellos tienen capacidad para comprar armas, para pagar sueldos, para reubicarse, para Hay todo. un dato interesante ahí, Lilia. La disminución impresionante del consumo, de la demanda en Estados Unidos de drogas. No hay tal, yo creo que eso es publicitario. Eso se ha publicado. Te voy a decir por qué. Porque solamente podrías reducir ese consumo de drogas si tuvieses en contraparte una campaña o todo un proyecto o todo un programa de centros de rehabilitación y de información. Políticas y no públicas, lo tienen. no lo Y tienen. no hay políticas públicas tampoco al respecto. No hay. Bueno, ahora… Pero hay estadísticas que a lo mejor las que tiene Sí, Oscar son… y que a lo fiables, mejor le ¿verdad? conviene, por ejemplo, a Obama o a algunos de ellos, para justificar que esa puede ser su lucha contra el narcotráfico y su beneficio hacia las… Pero eso es una mentirota. Es lo que publican. Sí, no hay centros de no rehabilitación, quiere decir pero hay que sea estadísticas, necesariamente y la las realidad. Sí, estadísticas pero por eso, pero esos son manipulan, números sí, y los papeles claro. aguantan todo, Jorge. Y la Eso. realidad te demuestra que no existen. O sea, si tú vas y es como aquí dicen, todos los mexicanos tenemos seguro popular. ¿Sí? ¿En dónde? Invitaron a las encuestadoras mexicanas a hacer las encuestas Sí, ahora de la elección así presidencial. es, claro. Le dan 12% a Obama, 10 a Romney y 88 a Peña Nieto. Sí, no sé quién Y va a a- ganar el debate. y a propósito de Peña Nieto, Peña Nieto. Enrique Peña Nieto no está entendiendo ¿Algún teléfono el mensaje celular está positivo. prendido, señores, por favor? Bien, creo que aquí hay otra circunstancia que es muy importante. Se dice, es un muerto más. Hay un impacto. Creo que tendríamos que hacer una especie como de secreter, ¿no? En donde hay varios cajoncitos para ir metiendo distintos temas, porque de otra manera pues todo se nos hace bola. Justamente Peña Nieto no está entendiendo el mensaje positivo, se siente evadiendo porque hay dos datos de lectura que los mexicanos podemos tener en este discernimiento. El primero, que no asiste al funeral. Y el segundo, que se da con anterioridad, es cuando él publica en su red social que lamenta el asesinato del joven, de su amigo, del hijo de su amigo, pero que el crimen no debe quedar impune. A mí me parece que como presidente electo él debería decir el crimen no quedará impune. Ya trascendió que sí fue la misma noche del miércoles. Se trasladó totalmente en privado, voló a Saltillo, se entrevistó con Moreira por un espacio muy breve de tiempo, de manera muy personal, sin la más mínima publicidad, y la misma noche retornó al Distrito Federal. El grave Lo que no problema quiso fue hacer, como bien comentas, ningún tipo de presencia pública. El grave problema mediático es que Moreira es un impresentable, Sin a duda. fin de cuentas. Entonces, Correcto. bueno, será la muerte de su hijo lo más lamentable que pueda ser, pero tiene que ponderar el efecto que pudiera tener su presencia, su apoyo, su participación en este tema. Yo creo que desde hace varios meses Enrique Peña Nieto se desligó de Moreira, trató de hacerlo al menos, y ese tema está presente, no puede ahora cambiar totalmente la jugada. Creo que es impactante, como dices, te deja un sentido de vulnerabilidad el hecho de que ya la delincuencia se vaya sobre esto, pero me parece que la sola cifra de 80,000 muertos ya es impactante, con los nombres que sean. Sí, sí, Es ¿no? lo más Dos, impactante. Esto me obliga a recordar que si la delincuencia organizada quiere dar este tipo de golpes, bueno, pues ya los dio con Ramón Martín Huerta, ya los dio con Juan Camilo Mourinho,
ya lo dio con Francisco Blake, ya lo dio con Luis Donaldo Colosio, lo dieron con el general Posadas, Francisco Ruiz lo dieron Massieu. con José Francisco Ruiz Massieu. Recientemente el Entonces, candidato a gobernador ¿cuántos de de Tamaulipas, ellos, Bueno, el me candidato pregunto a yo, Tamaulipas. con Torre, Rodolfo Torre. Rodolfo Torre, cuántos de ellos, si no es que todos, están perfectamente ligados entre la delincuencia organizada y el Estado? ¿Cuántos? Sumándose al montón de alcaldías que han sido objeto de asesinatos y de atentados. Y de En que todo el está país. un alcalde ahorita desaparecido con todo y una grabación de por medio. Pero ahí vemos una conjunción entre Estado y crimen organizado. Y es entonces en donde surgen las hipótesis. ¿Qué cártel o qué grupo político lo mandó liquidar para darle un mensaje a los Moreira? Que a lo mejor tenían algo preparado, a lo mejor no. Mientras un gobierno no tenga la credibilidad que necesita y mientras la información no sea transparente, clara, correcta y oficial, todas las hipótesis son válidas, ¿o no? Todas, ¿no? Y si tenemos un gobierno en el cual no creemos, bueno, pues cuando nos den una versión oficial tampoco la vamos a Es creer. que esa es la parte más grave. Al final de cuentas, la versión que te den siempre va a transitar por un enorme porcentaje de falta de credibilidad. De Colosio nunca creímos lo que pasó, No, por supuesto. nunca. Del Cardenal Posadas, menos. Con todo y el Nintendo y ese que nos presentaron, menos. Y después de ver la película esta, menos todavía, porque entonces muchas de las hipótesis sirvieron para el guión de la película y te quedaste igual. Que fue en el caso de Ruiz Massieu, perdón. El Claro Cardenal que- pero- Posadas pero lo lo que mismo. sí nos confirma, por De ejemplo, Mourinho, pero lo que sí nos confirma con todo la y película, Vasconcelos arriba, lo que sí nos confirma la ¿Qué huele? película de Colosio es que son crímenes de Estado. claro, como también lo fue, por eso del Estado ligado Sí, al narco. sí. Del Estado en A la sociedad. delincuencia. La versión crimen oficial en organizado. aquella época fue finalmente. de asesino solitario, incluso aduciendo que estaba perturbado de sus facultades mentales, cuando el sentir general es que era un crimen de Estado. Así es. Y esta película, muy bien hecha por cierto, además, nos confirma en la trama, en contar la historia, que fueron crímenes Pero de ¿qué Estado. había detrás de los funcionarios que lo planean? Ujú. El crimen organizado y el narcotráfico. Es Ese lo que dice tema, Basilio, este tema ¿no? del ¿Hasta dónde alcalde. está involucrado el crimen organizado Sí, con en el todo aparato, esto. con los aparatos políticos? Porque ya en este Con país lo, no con lo podemos de hablar un Mourinho solo estaba Vasconcelos aparato arriba. político. Vasconcelos Este dedicado tema a qué? del alcalde de Teloloapan lo dice muy claramente. El crimen organizado está en contacto con el poder, en contacto estrecho con el poder. Y bueno, será una cuestión de vida o muerte, de protección de la familia o lo que sea, hacer la vista gorda como le pedían los delincuentes o darlo a conocer como lo hizo finalmente. Pero Pues es sí. que eso es lo que hacen al final de cuentas, hacerse de la vista gorda. Hay una imagen que me llama a mí mucho la atención durante el sepelio del hijo de Moreira. Hay muchos policías con sus ametralladoras y yo estuve observando las fotografías de manera detenida y observé la vestimenta de estos guardias. Es una vestimenta muy modesta. Unos pantalones de caqui, unas botas deslustradas, de esas que muy baratas. Lo más caro que tenían era la ametralladora que portaban. Y entonces yo pensé, estos policías ganan poco, tienen poco apoyo. Ganan en promedio, cuando mucho, y ya es un salario muy elevado, de 15 a 18 mil pesos, Menos. 16 mil pesos mensuales. Menos. No, cuando menos. Mucho o menos. 10 o 12, bueno. Con 15 Ay, vivirían vale mucho felices. más la ametralladora que portan que el salario que ellos pueden tener en 2 o 3 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier organización del crimen, organizado o desorganizado, les da una lana y los coopta. Entonces, no hay... ¿Qué seguridad puede haber en este país cuando la mayor parte de los policías están al servicio pues del crimen organizado o cuidando a los políticos? Por eso, y que ya llegamos al punto en el que el Estado lo reconoce.
No sale Genaro García Luna y dice, no pude terminar de limpiar esto, y el 50 y tantos % de mis policías están infiltrados. Bueno, entonces... Y cuando no lo vemos es porque las cosas funcionan bien, es decir, los pagos fluyen, las actitudes son las correctas y los criminales se desenvuelven sin ningún tipo de preocupación. Ahora, otro punto que tendríamos que observar es que escasamente 2 horas antes, casi 3, concluyó la reunión entre el Gabinete de Seguridad de Calderón y los de transición del ramo de Peña Nieto. Estuvieron tanto Calderón como Peña Nieto presentes en esa reunión. A la salida pasan 2 horas y matan a este muchacho. Es a consecuencia de esa reunión. ¿Qué se trató en esa reunión? Los que se sentaron en esa reunión, alguno es un soplón y les dijo, oigan, ¿se van a reorganizar y estos vienen más duros? ¿O van a cambiar de cártel protegido? ¿O está en veremos lo acordado? ¿O hay un soplón allá? Y entonces dijeron, pues mira, vamos a mandarle un recadito. Podemos empezar con pero podemos empezar con este. Porque no hay casualidades como el mismo día. ¿Por qué no se lo echaron un día antes o un día después? Al final de cuentas, en esta parte que comentas, volvemos al tema de origen. Independientemente de cómo hayan sido las cosas, son estas sensaciones de vulnerabilidad la que nos queda, de esa capacidad que tienen de llegar a donde sea y a quien sea. Ahora, dices que el procurador ya dice que tiene detenidos. En una entrevista radiofónica, el procurador de Coahuila, Homero, perdón, se me va el apellido, reconoce ya tener detenidos y que algunos de estos son policías municipales de Acuña, Coahuila. Pues, pero bueno, es este tema que menciona Lilia Arellano de los cárteles protegidos. Vimos un par de sexenios en donde el cártel de Sinaloa parecía moverse con toda tranquilidad y el cártel del Golfo era el enemigo del Estado. Eran todas las detenciones, todos los decomisos, todas las acciones de la autoridad justamente contra el cártel del Golfo y algunos sucedáneos que, bueno, se han diversificado de una manera tal que ya ni siquiera tenemos capacidad de nombrarlos. ¿No estará el crimen organizado disputándose ese privilegio de ser el protegido en el próximo sexenio? Claro. Por supuesto, así es como funciona. Cuando el problema viene cuando la competencia entre ellos se ve manejada o a través de la autoridad. Incluso siempre cuando agarran a los grandes protagonistas de la delincuencia organizada, que además no sé con qué facilidad todos sueltan todo y reconocen y sí, maté, asesiné, robé. Lo que no te dicen, porque eso es lo que se queda en la confesión, por los privilegios que les da la justicia porque estos estadounidense. Funcionarios, el que nos paga es fulano de tal, el jefe de la policía del municipio tal. Entonces, los pleitos realmente entre los cárteles vienen por las disputas que hay de los apoyos que reciben eventualmente de determinada autoridad. Es que sin demeritar esta naturaleza de magnificar el poder del crimen organizado, nos viene a confirmar también la identidad perversa de la política y de sus representantes. Sí, pero te la revela claramente, porque fíjense en qué momento pierden los arellanos su impacto, su control sobre... Estos trabajaban, pero eran los jefes de jefes, ¿no? Protegidos por los Salinas. Todo el sexenio de Salinas y el final de la Madrid, que es cuando se llevan a Caro Quintero y al grupo que de inmediato rescató los ingresos en dólares para el país, le dieron chicharrón, ¿no? Que era todo este grupo de Jalisco. El de Guadalajara. El de Guadalajara, el jalisciense. Y se traslada todo el poder a los Arellano Félix, ¿no? Los Arellano controlan, hacen, tornan, miran, hasta la fuga del Chapo. Se fuga el Chapo y entonces el Chapo es el de los panistas, ¿no? Con Vicente Fox y con Felipe Calderón, porque han atacado a la familia, a los templarios, a los del Golfo, a todos. A los mismos arellanos, a los cártel Arellano, de Ciudad Juárez. a los Leiva, a los Beltrán Leiva, a los Amezcua, también se los llevaron entre los pies, a todos. Pero ellos no. Bueno, pues ahí está el Chapo en Forbes. Ahora,
¿Viene el cambio? Cambio de consentido, eso es lo Cambio, que debería de preocuparnos. Eso es lo que debería de estar en la mesa, porque eso es lo que va a propiciar la siguiente guerra. Entonces no acabó el 2 de julio la definición de la disputa por el país. Sigue esta disputa por el país. Claro, en un terreno que ya nada tiene que ver con lo Con electoral ni con elecciones, la ni con emisión nada, de ¿no? votos, que al final de Ni con cuentas, la democracia. y con este escenario, pues no sirvió para nada, porque hay una frase que citó Alfredo Jalife en el programa del miércoles, que dice, no nos hagamos tontos, mientras en este país no haya transparencia no va a haber democracia, por lo tanto las elecciones son inválidas siempre, porque tiene que haber una transparencia en todo y no la tenemos. Bueno, pues nunca va a haber. Y entonces acá es que es lo mismo, no hay. es un juego de palabras. Mientras no haya democracia, no va a haber transparencia. En fin, es lo mismo. ¿Quién fue primero, no? ¿La gallina ¿verdad? o el huevo? Bueno, pues primero van los comerciales. Por favor. Estado de los estados. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Pepe Gómez, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lilia? Muy buenos días. Buenos días a todos mis amigos. Muy buenos Pepe. días a todos. Pepe sí Pues- está rozagante, ¿eh? Sí, hombre y chavo. Bueno, ¿Ya te pues- pusiste Botox? No, pero la verdad es que ya voy a empezar en la etapa que lo voy a empezar a usar. Pero Pues por sí. lo pronto, después de correr, hoy corrí 8 kilómetros en la playa, en la arenita, entonces me siento muy bien. Llego muy contento. Ay, mira qué Yo pensé que tenías fórmulas más amables para verte tan joven, Pepe. Yo ni que me persigan. Correr 8 kilómetros. ¿Tú corriste con papá o no? Hola, buenos días. Yo también sí me paré muy temprano a las 7 de la mañana. ¿Y corriste Sí, los 8 y ahí en la kilómetros? arena, sí, con mi papá. Ahí a ver quién puede más. Ahí nos ¿Y quién tiramos la pudo más? competencia. No, pues él puede más. Él puede más. Ya no competimos contra ellos, Lilia. ¿Será? Te Dejamos ves que muy nos bien, rebasen. Pepe. Muchas Cuando gracias. entraste yo dije, ¿y ese chavo? Todavía se ve buenón, dije yo. Todavía hay Bueno, Pepe para pa' que más. cerremos esto, ¿qué opinión tienes sobre el crimen del hijo de Moreira? Como padre de familia es muy triste ver las imágenes de ayer. No sé, tenía años que no veía algo similar, un rostro totalmente desfigurado.
golpeado por dentro, por fuera, pero creo que está más golpeada la sociedad realmente. Es un claro mensaje a la política, a nuestra política que se ha venido practicando en los últimos años. Es contundente, es devastador, verdaderamente triste. Pues acabas de decir algo que es devastador, que es la cara de Moreira revelaba un gran dolor, pero es un gran dolor que acompaña a 80,000 familias. No, definitivamente. ¿Verdad? Y el claro mensaje de los políticos que asistieron, de los políticos priistas que estaban en ese momento acompañándolo, yo creo que el mensaje también se lo llevan ellos. Hombre, ¿y Calderón? Sí, por supuesto. Y Peña Nieto. No, pues sí. Es contundente, es contundente. Vámonos con la reforma laboral. Me gusta ese tema. ¿Te gusta? ¿Te encantó? Pues primero que nada les gané, jóvenes, ¿verdad? Te gané, le gané a Hugo, tú no estabas, ¿verdad? No estaba, a ti no te gané. Pues les gané, les dije que no iba a haber nada, que los sindicatos iban a seguir. No pasó nada. Ustedes me dijeron que era Peña Nieto iba a dar ahí el CAM, tú aseveraste que bueno, pues esto nos iba a dar claramente el reflejo de qué nos iba a suceder la próxima. Jorge también manifestó su confianza en que iban. Dije, naranjas y limas, no va a pasar nada. Pero esto no se ha acabado, está en el Senado. Aquí, pero tampoco, ahora te voy a decir. No va a pasar nada. Como decía Fox. Yo no estoy tan seguro, porque el PAN tiene que lanzar un mensaje, sobre todo en vista de las elecciones locales para el próximo año. Es un juego perverso de Calderón mandar a declarar a Cordero, que además es el que empinó a Moreira, que es además el que empinó a Moreira, ¿verdad? Con lo del crédito y todo lo demás. Es un juego perverso, que el otro agarre y diga, sí, vamos a unirnos al PRD para que los ¿Pero sindicatos qué tal si lo hacen? Quieren desarticular, obviamente, el voto corporativo del PRI. No va a pasar nada, porque además lo van a regresar a la Cámara de Diputados con todo eso, y si eso es su pretensión, lo congelan. Yo lo que he sostenido, y se acabó lo preferente, y se acabó naranjas y limas. Es que aquí la actitud del Partido Acción Nacional deberá ser definitoria para los siguientes procesos electorales. No es tanto la reforma laboral. Bien lo dices, Lilia, no pasó nada. Absolutamente nada. Bueno, sí Esta pasó. reforma, sí pasó. Claro. Sí pasó. O sea, no pasó nada que beneficie a los trabajadores. Sí pasó y pasó algo que les beneficia, ¿verdad, Pepe? No, yo estoy a favor de esta nueva reforma laboral y estoy seguro también de que si producimos al año 600, 700 mil empleos, sin lugar a dudas, te lo digo como empresa, nos va a permitir llegar al 1,000,000. Como empresa, te lo puedo aseverar. ¿Con qué salarios? Es algo que se tiene que revisar muy bien, pero bien dijeron que la base no debe de ser menos que el salario mínimo, me parece perfecto. Pero el salario mínimo son 50 pesos. No puede bajar de eso si yo te contrato por horas. Imagínate que tú puedes, vamos a tu empresa, tú como empresa puedes pagar a 50 pesos la nota publicada, nada más que me publicas 10 al mes y yo no vivo con 500 pesos. No, pero tienes la opción de que puede ser contratado y como en muchos casos el trabajador puede ser contratado en diversas empresas. Estoy de acuerdo, está bien, pero tenemos esa flexibilidad de que yo te voy a contratar por horas, pero no voy a crear un compromiso contigo. Eso nos da muchísimas ventajas y sin embargo tienen la facilidad de poder ser contratados en otros trabajos, en otros servicios, pagándote por servicios profesionales. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, pero mira, ahí yo creo, perdóname, Pepe. Sí. Bueno, ya me frenó Lilia. Tienes toda la razón, toda la razón completa. Sí. La carga que tienen los empresarios es en el pago de impuestos, es impresionante. Infonavit, Seguro Social, pero deja de eso, el chequeo, las multas, los embargos, en todo eso tienes la razón, pero eso no tendría que ver con el trabajador, tendría que ver en la relación del gobierno con el patrón, es decir, facilitarte a ti una serie de cuestiones para que puedas contratar un mayor número de gente con todas las prestaciones sociales de ley, las que tienen ganadas hasta ahora, pero con un costo mucho menor. Y la vocación del sexenio ha sido antitrabajadora. Sí, está bien, pero aquí el argumento... exacto. El argumento es que estas menos onerosas cargas hacia los empresarios con respecto a los trabajadores propiciarían la inversión. Este es un tema... Sí. Es un tema válido. Sí. Te lo digo como empresa.
te lo digo como empresa, estamos buscando cómo siempre pagarle menos al Seguro Social. Esa es una realidad en todas las empresas. Cómo pagarle menos, inclusive hasta el mismo trabajador. Si tú pagas cacahuates, vas a tener changuitos de trabajadores. Esa es una realidad, Lilia. Yo prefiero pagarle bien a mi trabajador, que yo tenga esa libertad de poder trabajar con él, y si lo contrato por horas, pagarle bien por horas. No todos van a trabajar igual, yo estoy de acuerdo, ni todo el patrón les va a pagar lo mismo. Ni es una economía estadounidense, lamentablemente. Efectivamente. ¿Y qué le pasó a los americanos cuando entraron las marcas de carros asiáticos? Desbancaron a la Ford, a la Chevrolet. La Chrysler desapareció. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nos ponen la bota en el cuello. ISR, IDE, YETU. Ahí, y luego además vienen los impuestos estatales. ¿Y los municipales? Municipales, permisos. O sea, casi el 60-70% se lo pagas de impuesto al gobierno. No la te política quedas es muy con agresiva nada. contra la empresa. Contra la empresa es devastadora. Por eso tiene que ser el gobierno con Y los si tú te empresarios, enfrentas, no con los y si tú trabajadores de te por enfrentas medio. a la ley laboral de trabajo, de entrada la llevas de perder. De entrada la llevas de perder y terminas sometiéndote a lo que el trabajador haga y deshaga, porque la llevas de perder. Esto equilibra un poco más la balanza y más, sin embargo, sí nos permite crear más empleos. Y yo estoy a favor del empleo, porque es sin duda lo que va a acabar con este flagelo de la inseguridad. Porque estamos recortando, las empresas estamos recortando trabajadores. Año con año recortamos trabajadores para poder defendernos. Aquí tenemos una flexibilidad. Eso es interesante. Claro. Además, aquí hay un tema, ¿no? Resulta que voces tan calificadas, prestigiadas como la de Lilia, pues defienden a los trabajadores, ¿no? Está bien. No, es que, permíteme un segundo. Aquí parecería que es una defensa completa hacia el trabajador. En los momentos en los que solamente existe como salida deshacerte de los trabajadores o minar la economía de los trabajadores, eso es lo que me parece injusto. Sí, pero hay una relación con el gobierno en el que los empresarios tienen que decir, no te pago el YETU, y te pago un solo esto. ¿Por qué? Porque me estás haciendo que corran los trabajadores, me estás haciendo que les pague menos, me estás haciendo… Entonces, ahí sí equilibras. Son voces. Algo ha de pasar en el país. Eso es correcto. Algo ha de estar pasando porque, digo, dos partidos muy importantes, como el PRI y el PAN, están a favor de la reforma laboral. Ellos, sus diputados… En una parte. No, sus diputados hasta ahora la aprobaron. ¿no? Sí, porque tienen un presupuesto de 3 billones de pesos y necesitan recaudar. El presidente saliente y el presidente entrante apoyan esta reforma laboral. A propósito, son hechos. En lo El general. que va saliendo la En lo presentó general. y el que va entrando felicitó y dijo que es lo mejor que le pudo haber pasado a este país. A propósito de esas voces calificadas, los sindicatos, Enrique de la a lo que Garza voy, Toledo. voy a terminar. La mayor parte de los sindicatos de este país, CROC, CTM y otras, estuvieron a favor de esta reforma laboral. Lo que yo digo es que si está mal, hay que respetar a los trabajadores, que sean ellos los que se defiendan. ¿Dónde están los defensores de los trabajadores? Entonces, es modernizar y no esclavizar. La iniciativa es para modernizar. Sí, estoy de acuerdo, hay que modernizar. Enrique de la Garza Toledo, que es un catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, reconoce que la iniciativa de ley se viene trabajando entre el PRI y el PAN desde 1988, pero a la vez, al final de su declaración nos dice que busca proveer facilidades al gran capital y no precisamente al trabajador. Esto hay que verlo, siento yo, como, bueno, vamos a poner el caso de la presidencia electa, ya está, que la izquierda se calme, ya está la determinación jurídica, legal y legítima, pero viendo estos parámetros de la ley, de la iniciativa de ley, pues entonces no debería sorprendernos que también tiene 44 años que no se hacía reforma, es una ley vigente desde 1970, la Ley Federal del Trabajo, entonces no debería sorprendernos que socave los derechos de los trabajadores. Pero ahí hay un asunto. Yo creo que el tema en discusión no es la modernización de la relación entre los trabajadores y los empleadores. Creo que eso tenía que suceder y finalmente sucedió. Aquí el tema es lo que se omitió.
lo que se dejó de lado, que es la transparencia y la democracia sindical. Lo bueno, lo malo y lo feo. Si hay algo que nos causa agravio a los mexicanos, por eso, es eso. Hace un momento aquí lo apuntaba Jorge, ¿no? Sí. Al final de cuentas se ponen de acuerdo Calderón y Peña para pasar esta reforma, pero con ese recorte, porque pasa todo lo que tiene que ver con el tema económico, que está perfecto, y lo político lo dejamos a un lado. Yo no sé si sea fanfarronada del PAN. Efectivamente estaba desde el 88, pero también Senado. hace 2 años que Calderón la pretendía presentar, solo que si la presenta y la aprueba el PRI, pues el PRI no hubiera ganado las elecciones, porque la clase trabajadora no. ¿Qué pidió Calderón y qué aprobaron? ¿Qué modificaron los diputados? ¿Qué cambiaron? Así de manera, no quiero yo, nomás quiero dar porque uno tiene que ejemplificarla, ¿no? Menos de un minuto. Ahí me están escuchando mis parientes y amigos en Campeche. Mi papá tiene un ranchito en Campeche. Despidió a un trabajador porque era malo. Tuvo que darle 35,000 pesos de indemnización, que no tenía. Hoy, a ver, ahora no contrata a nadie. Hay una fila de campesinos que dicen, págueme lo que sea y deme el trabajo. Mi papá le dice, no, porque luego me voy a meter en problemas. Voy a tener que indemnizar. Sí. Pero fila, diario van a pedir trabajo, no diciéndoles, págueme que sea 30 pesos. La gente necesita trabajo. Sí. Si las leyes laborales fuesen más flexibles en este país, él le daría trabajo a 5 a 6 personas. Eso había que no solo es la flexibilidad, sino lo que dice Pepe. Es a lo que yo me refiero. No solo la flexibilidad, lo que dice Pepe, no apretar al empresario. El tema de los salarios caídos por la lentitud y la torpeza de las autoridades administrativas, que es la Junta Federal y la local de conciliación y arbitraje, y los tribunales laborales, se llegan a perder fortunas, empresas cierran por un trabajador. Esa es una parte buena de la iniciativa, profesionalizar. La modernización. De hecho, me acaba de pasar. Profesionalizar al servidor público. Me acaba de pasar, lo estoy viviendo. Ahorita pusimos un negocio en Playa del Carmen, una clínica de hemodiálisis. La niña que estaba al frente de la clínica, se le ocurre irse a operarse las boobies para verse más bonita. Y deja tirado el negocio, su puesto lo dejan abandonado. No llega y al día siguiente tampoco llega, no avisa, las llaves, a ver, pues vayan a buscar, no aparece, se nos pierde de vista 15 días. Regresa como al día 20, pues obviamente ya felizmente operada, a reclamar su puesto de trabajo. Ya la viste con mejores ojos, seguramente. Bueno, la verdad es que la vamos a cambiar de puesto, ¿no? No, pues obviamente ya está ocupado tu puesto, ¿no? Desde el tercer día usted no se presentó, no avisó, usted está dado de baja. Pues ahí nos fueron a demandar. Aquí hay que pagarle 100,000 pesos a la niña. Hay que meter al abogado. O sea, ahí empieza el problema. Ahí empezó el problema. Yo creo que efectivamente es una ley laboral. Como eso te dicen, óyeme, no te dan ganas de no tener trabajadores. Creo que, pero el que es buen juez por su casa empieza. Punto número 1, el Estado tendría que ver sus juntas de conciliación y arbitraje. Para empezar. Sus dictámenes, la tardanza de sus dictámenes y lo que está sucediendo ahí dentro. No el trabajador, porque el trabajador ese es su punto de defensa. Sí. ¿No? Entonces, bueno, a ver qué está pasando. Voy a pagar un año, sí, por lo tanto, los de conciliación y eso tienen 6 y 8 y 9 meses para tener determinado un juicio y que nadie salga lesionado. Eso no lo hicieron, ¿verdad? Sus tribunales tampoco, pero tampoco voltearon a ver de qué manera incentivamos a los empresarios para la generación de empleos, no precisamente bajando ni dándole pagos por hora, ni no, de qué manera logramos abrir, porque además los trabajadores en ese momento también son generadores de impuestos. ¿Cómo abrimos nuestra base tributaria? En otros países, si tú pones una sucursal o pones otro negocio dentro de tu mismo holding, ¿qué hacen? Te exentan de un montón de impuestos. ¿Por qué? Pues porque estás generando trabajo, estás generando todo. Aquí no. Entonces, ¿por qué el gobierno no se revisa a sí mismo? Primero, realmente ayuda a los empresarios en cantidades que son fuertes. Sí. No que te estén ahorrando 20 o 30 o 50 o 100,000 pesos para un trabajador. No, que te ahorren el $500,000, los 400, pero lo que además te significa que te puedan embargar de a de veras, que te cierren tu empresa por el seguro social, nada de eso. Entonces, los empresarios muy contentotes, yo si fuera empresaria, yo le diría al gobierno, ¿sabes qué? No te metas con mis trabajadores, revísate tú, dame facilidades,
no me metas el dieto, no me hagas Sí, que contrate el 10 IDE, despachos, Estas no me hagas aportaciones que del Infonavit contrate que aunque no se ejerza tienen un despacho para que me audite y luego vengas tú con todos los que tienes en Hacienda. O sea, si voy a abrir otra fuente de empleo, exéntame de impuestos. Yendo a lo más básico de la bueno, economía, Lilia. yo creo que Pero por mientras ahí eso va, pasa, Pepe. Los trabajadores son consumidores. Estamos atravesando Los por una trabajadores reforma pueden laboral reactivar la economía. cuando las perspectivas de crecimiento de este país rondan en el 3.5%. Cuando la economía mundial está en la peor de sus crisis posibles, que además no va a salir pronto de ella, estamos hablando de un periodo mínimo de 10 años. El 3.5 para nosotros no es un escudo inviolable. No. Y con estas cargas que tienen los empresarios mexicanos, Le echas gasolina. aunque el gobierno no sea irresponsable y no gaste de más, estás apretando a la clase productiva y eso nos puede llevar rápidamente también a un proceso de recesión. Entonces, también esto de la reforma laboral no nada más era una cuestión política, tiene un sentido económico. Bueno, vámonos al supuesto que corte, sí. Oscar. Ya tenemos otros 2 temas que vamos a tener que tratar de voladita porque ya se nos fue el tiempo. Enseguida volvemos. Quintana Roo vive. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, C-Source, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. Y bien, nos quedan 2 temas, dirigencias PAN-PRD y el cambio en Yucatán, y tenemos 5 minutos. ¿Qué tema quieres? Dirigencias PAN-PRD es tema, ¿en serio? En verdad, es una vacilada. Bueno, entonces no hay opinión. ¿Dirigencias? Pues está connotado el trabajo que a favor y en contra de que se puede ver de la dirigencia actual en la persona de Eduardo Martínez Arcila. Pero el problema viene aquí a nivel local, o sea, una dirigencia municipal que quiere capitalizarse, potencializarse antes de que llegue el periodo verdaderamente electivo para ellos. Pero hay un desorden, hay una forma muy variada, muy dispersa del manejo político que tiene particularmente esta dirigencia panista y lo que ocurre con la del PRD, ¿verdad? Que es tema Pepe, muy aparte. ¿Tienes opinión? La misma gata nada más que revolcada. Ahí se dan vuelta y atolen con el dedo todos ellos y no aportan absolutamente nada.
nada, Lilia. Y yo lo veo además en adición como el antecedente de la preparación de una alianza para ir juntos perredistas y panistas en la próxima elección local. Pues es los preparativos para disputarse los puestos que están pues para el próximo año. No hay que olvidar que el próximo año es un año electoral y todos van a querer ser diputados, regidores, presidentes municipales y están eso, la pelea por los huesos, hombre. Nada más. Exacto. Yo veo las dirigencias actuales con una clara tendencia aliancista. No sé si en el ámbito nacional esto se vaya a facilitar. Yo no tengo tanta seguridad. Creo que precisamente lo que hablábamos de la reforma laboral y lo que pueda hacer el PAN, tal vez aliándose con la izquierda o no haciéndolo, va a definir mucho de lo que va a suceder. Es una cuestión de viabilidad local, sí va a haber alianza. En el tema local creo que es su tirada, la alianza. Así es. Yo creo que desde el momento en el que sale Martínez Arcila como candidato o ya como líder de los perredistas en sustitución de Sergio Bolio, se marca la distancia con el grupo de Julián Ricalde, de Alianza Ricalde, por lo tanto veo que la alianza puede temblar y puede temblar feo, porque además está Morena, porque además está el PT, porque además hay una serie de elementos que dejarían ir a un PRD suficientemente desgastado, vapuleado, sobre todo aquí protegido por los chuchos con tan mala fama, que podrían meter a todo esto en un sabor diferente. Y bueno, habrá que esperar del grupo de Gregorio Sánchez y su número cuantioso de consejeros en el Estado, si va a salir derrotado en las internas y se impone a lo interno y fuera de cualquier alianza con el PAN, el grupo de Julián Ricalde, que es el que finalmente tiene todas las pretensiones políticas y el campo para hacerlo, ¿no? Pues el PT ya dijo, no quiero, lo declaró Hernán Villatoro, su líder moral. Todavía falta Morena. Hay muchos temas pendientes. Martínez Arcila puede decir no, porque corresponde a otro grupo, y yo creo que los panistas también estarán viendo si el PRD va a meter a un candidato o a unos candidatos que no tengan una posición radical, porque de otra manera no creo que van a entrar. Por ejemplo, un Merkler no sería apoyado por el PAN. Entonces, yo creo que el rejuego va a ser muy interesante, y yo creo que sí es tema, mi querido Oye, Oscar. y el hijo de Pepe, que nos diga algo sobre el tema que quiera, ahí está. ¿Cómo ves este panorama que estamos viviendo en lo económico, en lo político? Sí, Poti, él está muy empapado de los temas. Obviamente, ojalá y sea para bien. Igual es un tema que todo México maneja, que todo México escucha hablar y que finalmente, obviamente, esperamos que pues sea para un bien común, ¿no? Así es lo que deseamos todos, que sea para bien. Sí, él ya está tomando las riendas también del negocio, les explico, le digo, entiende, tiene ese contacto con los trabajadores y bueno, empieza a hablar ese lenguaje precisamente de la reforma laboral, de los problemas de nuestro país, de la generación de empleos, o sea… qué bien, sí, qué bueno. Impuestos. ¿Yucatán le va bien o le va mal? Temas de los que no quisiéramos hablar. No, Yucatán siempre le irá bien, Yucatán con sus yucatecos le va muy bien. Oscar, ¿a Yucatán le va bien, le va mal, hay despilfarro o no? Yo creo que el tema es precisamente el despilfarro. Olvidar, subsanar y superar el despilfarro. Creo que es el tema de este gobierno, de Rolando Bellos. Pues la alta responsabilidad que tiene para darle la verdadera consecuencia a la continuidad de gobierno favorable, no a la continuidad de todo lo que se viene arrastrando. Con excesivo endeudamiento, con problemas de separatistas del Estado. Yo lo conozco poco personalmente, pero por sus antecedentes le creo, por lo menos le concedo el privilegio de la duda. Creo que estos anuncios que ha hecho el nuevo gobernador de Yucatán al inicio van en una dirección muy firme y de mucha convicción personal, que creo que eso es lo importante. No son palabras para afuera, no es un posicionamiento. Creo que lo está haciendo de convicción. Vamos a ver. Algo que habría que preocuparnos es la postulación de la exgobernadora para secretaria de Turismo. Cuidado. Eso no es postulación, es designación. Jorge. Hace mucho tiempo, en el siglo XIX, un historiador dijo, refiriéndose a Yucatán, que las cosas de Yucatán hay que dejarlas como están. Así es, ¿no? Bueno, yo creo también que como Rolando Zapata es del mismo grupo de
de Ivonne Ortega, ¿verdad? Tendrá que y de haber Peña. continuidad. Me parece que también tendrá que haber ahorro, pero no por los motivos que él dice, sino porque pues el dinero se lo gastaron todo. Por Las supuesto. deudas son muy grandes y pues ya no tiene con qué gastar, entonces pues ya ni modo, más vale quedar como buen gobernador, ¿no? Y no es la misma vocación ser candidato que gobernante. Claro que no, y ahora va a ver Creo que la deuda fue de menos qué lado, que la de Quintana Roo y la Más que la iguana. de qué lado más y que la la de iguana, Coahuila. pero tienen menos ingresos. Tienen muchísimos menos ingresos. que los 106 estados. municipios que atender. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por el favor de su atención. Nos vemos aquí la próxima semana. And I know that this must be heaven. How could so much love be inside you? You are the sunshine of my life.